Salmo 29 dice, ¿ya estás ahí? Lo leímos al principio, nos vamos a leer del 3 al 7, al 9, perdón, 3 al 9, dice así, dice, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová ¿con qué? Con potencia, estamos en el 4, voz de Jehová ¿con qué? Con gloria. Vean cómo habla de la voz del Señor, ¿sí? 5, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. 6, los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. El 7, léelo conmigo. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Vemos cómo la manifestación de la voz de Dios tiene diferentes aspectos. 8, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades, ¿verdad? Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Amén. Salmo 29 del 3 al 9. Y nos habla de la voz de Dios. Nos habla de que Dios se hace manifiesto a través de una voz. ¿Sí estás conmigo? El tema de hoy, vamos a ver, el tema de hoy se llama la voz de Dios. Apúntale por ahí, por favor. La voz de Dios. Amén. Entonces, bueno, hemos visto algunos temas sin querer. Yo no soy mucho de series ni de cosas secuenciales. Soy más de que Dios nos pueda hablar, ¿verdad? Pero bueno, la voz de Dios, la voz de Dios. Amén. Si gustan apagar las luces de colores, por favor. La voz de Dios. ¿Qué tan importante es saber lo que Dios nos quiere decir? Pero qué difícil es poder percibir qué Dios me quiere decir, porque la voz de Dios es guianza, como dijimos hace rato, la voz de Dios es seguridad, la voz de Dios es bien importante. Amén. Entonces, la voz de Dios, fíjate bien, la voz de Dios está vigente en las cosas que suceden, ¿sí? A la voz de su soberanía absoluta. Escúchame bien lo que te voy a decir, fíjate bien. Dios da su voz, como lo acabamos de leer, da la palabra por su misma soberanía, ¿sí? Porque Él quiere, las cosas son hechas, las cosas funcionan, las cosas se dan por la voz de Dios. Por eso hace rato leímos y vamos al punto 1, donde vamos a darnos cuenta de que realmente la voz de Dios es algo que debemos de tenerlo muy entendido, debemos de tenerlo muy, muy claro, y es algo que tenemos que orarlo. Amén. Punto 1, todo lo que existe fue creado por ¿qué? La voz de Dios. Escúchame bien, todo lo que existe fue creado por la voz de Dios. Y esto lo vemos en Génesis, ¿sale? Muchos conocen ya, lo han leído, lo han escuchado en audio, lo han leído en lo que quieras, en videos, en lo que sea. Pero realmente la tierra existe, y todo lo creado, todo lo que el hombre no ha podido descubrir, que es muchísimo, Dios lo creó con su voz. ¿Estás conmigo? Génesis 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aleluya. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Quiero que alguien me ayude a contar cuántas veces dice la palabra y dijo Dios, ¿ok? Alguien ayúdeme, al final le pregunto. Dice el 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó a Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Luego 6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que Dios, en el 8, y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. ¿Están conmigo? 9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas las llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto según su semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. ¿Están conmigo? 13. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años, y sean lumbreras de la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. E hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Después el 18, y para señorear de día y la noche, y para separar luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. 20. Y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivos, seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Aleluya. ¿De dónde salieron las aves? ¿De dónde las creó Dios? ¿De dónde creó las aves? ¿Están leyendo conmigo? Y dijo Dios en el 20, y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. El agua fue de donde se produjo todo. ¿Están conmigo? 22. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenen la tierra, llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Aleluya. Aleluya. 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La pregunta de las 3 Biblias de piel de estudio. ¿Al hombre Dios lo creó con su voz? Aleluya. El único ser, así es, el único ser que refleja la gloria de Dios, dicen Corintios que el hombre es gloria de Dios, ¿verdad? Fue el hombre. Al hombre Dios lo creó con sus manos. Del polvo de la tierra lo formó, dice, ¿verdad? Ahí en el 2:7 dice también que creó, hembra y hombre y mujer los creó. Aleluya. Los creó con sus manos. No fue con su palabra, fue con sus manos. Entonces, porque sí dice dijo Dios, pero lo que dijo Dios fue: hagamos al hombre a su imagen y a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Verdad que sí? ¿Con quién estaría hablando Dios? Hagamos al hombre. Aquí vemos Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu,
Dios, un Dios trino, un Dios manifestado en 3 personas. Aleluya. Pero bueno, ese es otro tema. Amados, todo lo que existe fue creado por la voz de Dios. Todo. Al final sopló sobre el hombre, lo formó al hombre del polvo de la tierra con sus manos. Él fue la criatura, el ser creado a su imagen y a su semejanza, que con sus manos hizo, y después sopló sobre él aliento de vida, lo vimos hace 8 días. Pero entonces todo lo demás fue creado por la voz de Dios. No utilizó Dios sus manos, no utilizó Dios ninguna herramienta para hacer toda la creación. Lo único que utilizó Dios para hacer toda la creación, a excepción del hombre, ¿qué fue lo que utilizó? Su voz. ¿Qué utilizó? Su voz, con seguridad. Entonces, en la creación podemos ver la magnitud. Fíjate bien, en la creación puedes ver la magnitud del poder de Dios. Escúchame, en toda la creación puedes ver la magnitud del poder de la voz de Dios. Dile a tu vecino, oye, la voz de Dios ¿cómo se puede decir? Es incomprensible, dile. Sí, o sea, la magnitud del poder de Dios lo podemos ver en su voz, porque la voz de Dios fue la que dijo y fueron hechas las cosas. Y por su voluntad existen, dice, y fueron creadas. Amados, hoy estamos hablando de la voz de Dios. Vamos a ver qué tanto hay acerca de la voz de Dios para que entonces nosotros entendamos, conozcamos esto y enfoquemos nuestra vida también en parte a la voz de Dios. Aleluya. El mundo terrenal, todo este mundo terrenal por su voz fue creado. Punto 2, fíjense bien. Vamos a ir progresivo. Toda la creación obedece a la voz de Dios. Escúchame. La creación obedece a la voz de Dios. Mateo 4:36. Estamos viendo el alcance de la voz de Dios que nos va a llevar a entender y a saber orar y a tener presente la voz del Señor. Marcos 4:36. Cuando llegues ahí, dime amén, para ver que ya estamos. Perfecto. 4:36 de Marcos dice así. Y dice, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que anegaba. Si se llenaba de agua, se estaba hundiendo, iban a naufragar, ¿sí? Aunque era un mar pequeño, pero lo suficientemente grande como para que una tempestad pudiera hacerlos naufragar. Y bueno, los discípulos, ¿verdad? Los apóstoles estaban muy, muy nerviosos. Y dice que en el 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Quién sabe qué le contestarían los discípulos a Jesús? Pero ¿por qué tienen miedo? ¿Qué no tienen fe? Es lo que les dice. ¿Qué utilizó Jesús para calmar todo aquello? Su voz. Enmudece, calla. No se puso a reprender, no se puso a hacer algo más extra, sino solamente declarar la palabra, una palabra de poder. ¿Estás conmigo? Por eso estamos viendo la magnitud de la voz de Dios. Entonces toda la creación obedece a la voz de Dios. Con 2 palabras Jesús detuvo el curso de la naturaleza. Era algo natural. No piensen que Satanás levantó una tempestad y era algo demoníaco que iba en contra del ministerio de Jesús. No, Satanás huía de Jesús. A donde Jesús se presentaba, aquel huía. ¿Sí están conmigo?
Sí, aquel reconocía quién era Jesús y huía. Entonces, pero aquí fue un evento natural, fue la naturaleza. No crean que era la primera vez que había una tormenta en el mar. Entonces, fue algo normal, algo natural, ¿verdad? Y a esa naturaleza, a eso natural que podía perjudicar las vidas y que podía traer una desgracia, solamente Jesús se para y dice, calla, enmudece. Y la naturaleza le obedece. ¿Estás conmigo? Vamos a llegar a un punto muy importante. Tú tienes que estar viendo qué es lo que estamos hablando acerca de la voz de Dios. Vamos a llegar a un punto muy, pero muy importante. Entonces, toda la creación reconoce y obedece la voz de su Creador. Repite conmigo, toda la creación reconoce y obedece la voz de su Creador, menos el ser humano. Oh, eso último estuvo pesado. Amado, es la verdad. Por naturaleza traemos nuestros razonamientos, nuestras opiniones, nuestra forma de pensar, y es muy respetable, pero delante de Dios no vale, no interesa. Tu opinión y la mía no interesan. Lo que diga la palabra de Dios, esa es. Lo que esté aquí escrito, así es, de esa forma. Pero ¿por qué no así o por qué no asado? O sea, eso es absurdo que hagan esto, pues mejor vamos a hacer esto. No, vamos a hacer lo que la Biblia dice, porque eso es obedecer la voz de Dios. ¿Estás conmigo? Pero y fíjate que dice allí en una parte del Antiguo Testamento que el asno escucha la voz de su Señor. Y después dice que solamente el ser humano no entiende la voz de su Señor. Aleluya. Esto es fuerte. Toda la creación obedece la voz de Dios. Y la creación está bien, está segura, la creación no la está pasando mal. Pero ¿qué pasa? El ser humano tiene problemas para escuchar la voz de Dios, para obedecer la voz de Dios, digo. ¿Estás conmigo? Y terminamos a lo mejor molestándonos o dando nuestra opinión y dando la vuelta y mejor no quiero de esto, no quiero escuchar esto, o yo no pienso así es que bueno. Pero amados, la creación obedece a la voz de Dios, una voz de poder. Punto 3. La voz de Dios trae juicio y libertad. Fíjense lo que hemos estado viendo. Hemos estado viendo que lo que existe fue creado por la voz de Dios. Hemos visto cómo la creación obedece a la voz de Dios. Hemos visto cómo la voz de Dios trae juicio y trae libertad. Y en la mañana citaban el Salmo 18. Busca el Salmo 18, por favor. Y vamos a ver cómo Dios no tiene que pelear con nadie. Dios no tiene que utilizar ningún medio físico, material, terrenal. Dios solamente da su palabra y es trastornado el mundo. ¿Estás conmigo? 18:13 dice: tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Aleluya. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Aleluya. Pero vemos cómo dice ahí en el versículo 13, tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. Aleluya. Ahora yo te voy a preguntar, aquellos que han leído el Salmo 18, léanlos, se los recomiendo. Si tú lees los primeros versículos, dice, te amo, no lo busques, bueno, si quieres verlos, ya estás ahí, pero dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío, fortaleza mía, mi libertador. Aleluya. Y empieza a decir, empieza a adorar a Dios. El salmista David empieza a adorarlo de una forma realmente profunda. ¿Por qué? Porque después, algunos versículos abajo, en el 4 dice, me rodearon ligaduras de muerte,
y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Fíjate bien, esto lo hemos visto ya, el Salmo es cronológico. ¿Por qué Dios reacciona así como lo leímos a partir del 13? ¿Por qué Dios reacciona? Tronó Jehová en los cielos, el Altísimo dio su voz. Porque versículos anteriores nos dice David que estaba rodeado de ligaduras de muerte, amenazas de muerte. ¿Estás conmigo? Estaba rodeado. O sea, estaba rodeado, torrentes de perversidad me atemorizaron. Él estaba atemorizado. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. El 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Repite conmigo, muchas veces la angustia me rodea. Amados, no está mal que nos sintamos angustiados, no está mal que de repente haya temor y haya duda. El problema es que eso permanezca mucho en nuestras vidas. Entonces aquí, ¿qué pasa? Lo que podemos ver es que en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y entonces sucede lo que dice el versículo 13. Jehová tronó en los cielos. Jehová se hizo manifiesto, la voz de Dios se hizo manifiesta y entonces dispersó a sus enemigos, ¿sí? Dice la Biblia que destruyó a aquellos, ¿sí? Aquellos que le amenazaban. Dice, tronó en los cielos Jehová, el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Yo les pregunto, ¿por qué estaba sucediendo esto? ¿Por qué? Por la voz de Dios. ¿Y derivado de qué? ¿Cuál fue la causa por la que Dios dio su voz? Así es, porque a un siervo de Dios, un hijo de Dios, alguien que amaba a Dios estaba siendo angustiado, estaba siendo perseguido, estaba siendo atemorizado, estaba siendo, como lo dijeron en la oración de hace rato, perseguido. Y nos persiguen pensamientos, nos persiguen situaciones, nos persiguen cosas y estamos siendo perseguidos. Y entonces es cuando la voz de Dios se hace manifiesta. Ojo, si ven el Salmo, léanlo en su casa. Amados, entonces, punto 3, la voz de Dios trae juicio y trae libertad. ¿Estás conmigo? La voz de Dios dispersa todo demonio que se levanta contra ti. Aquí lo dice, envió saetas y los dispersó en el 14. Aleluya. Entonces la voz de Dios dispersa, se hace manifiesta y aquello huye delante del Señor. Y entonces Dios da su voz y dispersa todo demonio que se levanta y libra nuestra alma. Aleluya. Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso fuerte. Sí. Entonces no tengamos tanto. Llega el momento, ok, y sentimos el impacto y hay angustia y temor, un poco de desesperación, ansiedad, lo que sea, pero vamos a la palabra de Dios y vamos a ir cerrando. ¿Cómo vas a ver lo importante que es pedir que la voz de Dios se haga manifiesta? Entonces, amados, la voz de Dios se presenta para traer juicio. Escúchame bien, la voz de Dios se presenta para traer juicio sobre todos aquellos que conspiran en tu contra. Y no son personas, no pienses en personas. Tal vez habrá cosas que muevan a las personas, pero el juicio que Dios aquí manifiesta es contra todo aquello, como dijo Pablo, ¿sí? La lucha no es carnal, sino es espiritual, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Repite conmigo, mi lucha es con espíritus inmundos. No veas a las personas, no les agarres idea. Ve que algo las mueve para causarte aflicción, para causarte tristeza, para causarte angustia, para que tú digas, esto no está bien. Amado, en el versículo 14 dice, lanzó relámpagos y los destruyó. Dios destruye toda conspiración en nuestra contra. Solamente es la amenaza que viene, solamente lo puedes ver de lejos y lo puedes percibir, pero el Señor se levanta y la voz de Dios truena en los cielos y entonces dice aquí que lanzó relámpagos y los destruyó. Aleluya. Que sea destruida toda conspiración, que sea destruido todo aquello que se levanta. Dice la Biblia que Satanás
no deja de maquinar. Sí, Satanás no descansa, tú tampoco descanses. Métete en el Señor. Entonces, Satanás dice que maquina y maquina y maquina. ¿Sí? ¿Qué es maquinar? Es pensar por dónde puedo afectarlo, por dónde puedo herirlo, cómo puedo yo atravesarlo. Está maquinando y muchas veces lo logra. Pero saquemos los dardos que han penetrado en nuestra mente, sácalo, porque el Señor dice: yo destruyo toda conspiración demoníaca en tu contra. Aleluya. Ese es Dios. Salmo 18, llévatelo. Aleluya. Vamos al 4. Esto está muy bien porque vemos la voz de Dios. 4. Léanlo conmigo. La voz de Dios trae paz, seguridad y ánimo. La voz de Dios trae paz, seguridad y ánimo. ¿Cómo se te ocurre que voy a sentir yo paz, seguridad y ánimo si acaba de suceder esto? O si estoy en esta etapa de la vida que está siendo muy difícil, o si tengo algún problema social, algún problema civil, algún problema legal, algún problema familiar. La voz de Dios trae paz, seguridad y ánimo. Yo te pregunto, ¿en qué momento puede traer esto? ¿En qué momento? En todo momento. Dile a tu vecino: no puedes estar triste. Así dile: no puedes estar triste. No dejes que aquello atraviese. Deja que atraviese la voz de Dios. Entonces el punto 4 dice que la voz de Dios trae paz, seguridad y ánimo. Primer libro de Reyes, capítulo 19. A mí me encanta este pasaje. Es un pasaje increíble. Sí, en el 19 de primer libro de Reyes, versículo 9, te voy a decir una cosa: el profeta Elías, de los mayores profetas que ha habido en la historia, ¿sí? Ese gran profeta acababa de tener una gran victoria. Cayó fuego del cielo por su oración. Ustedes conocen la historia. Cayó fuego del cielo por su oración, consumió el sacrificio que le ofrecía a Dios. El agua se secó que estaba alrededor del altar, y aquello que no pudieron hacer los sacerdotes de Satanás, ahí se dice los sacerdotes de Baal, él dijo: háganse a un lado y yo voy a orar. Y él oró y dijo: Señor, muestra que tú eres Dios en medio de este pueblo. Y cayó fuego. Y todo el mundo se quedó impactado. Y todo el mundo dijo: los profetas de Baal son unos mentirosos, nos han engañado. Son brujerías, es adivinación, es hechicería, son cosas que nos están llevando a una mala vida. No vamos a terminar bien. Entonces el pueblo gritó, el pueblo se levantó contra aquellos, sí, hechiceros, sí, adivinos, contra aquellos brujos, y dice la Biblia que los llevaron y los degollaron, porque Dios se manifestó a través del profeta Elías. ¿Estás conmigo? Y todo el pueblo dijo: Jehová es Dios. Amén. Después de eso, ¿qué sucede? Sucede esto. Después de una gran victoria, vemos a otro Elías muy diferente. Primero de Reyes 19:9 dice: y ahí se metió en una cueva, Elías, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué él fue a una cueva? ¿Por qué se fue a una cueva a esconder? Por una amenaza. Porque Jezabel, la bruja más grande de todos los tiempos, lo amenazó y le dijo: te voy a poner como uno de los que tú me degollaste. Porque le degolló a todos los adivinos, a todos los hechiceros, a todos los profetas de Baal. Se los degolló. Y dice, fíjense nada más las palabras, entre comillas, tan poderosas de una amenaza. Tan poderosas demoníacamente: te voy a poner como uno de ellos, te voy a degollar. Esas palabras estremecieron su persona y salió huyendo. Salió huyendo después de ver el poder sobrenatural de Dios. Pero bueno, el tema es este. Dice, Dios le preguntó en la cueva: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Él respondió:
estoy en el 10. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo, sal fuera. Fíjense bien qué fue lo que sucedió aquí. Y ponte en el monte delante de Jehová. Salió de la cueva él, se puso parado. ¿Y qué sucedió? Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová, ¿qué? No estaba en el viento. No estaba en el viento. Repite conmigo, 1, viento. Ahora sigue viendo lo que dice. Dice, ¿en qué versículo voy? Gracias. Dice, gracias, dice, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba ¿en dónde? En el terremoto. Un gran viento. Y quebraba las peñas y una manifestación poderosa, fuerte. Y Elías estaba parado ahí delante de todo eso y decía, pero pasó ese evento natural y Jehová no estaba ahí. Después dice que vino un gran terremoto, un terremoto, y Jehová no estaba ahí. Ojo. Después, ¿qué pasó en el 12? Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Aleluya, un gran fuego. Y tras el fuego, ¿un qué? Silbo delicado, apacible y delicado. ¿Qué es un silbo delicado y apacible? Ándele, algo suave, una atmósfera que apenas se percibe, delicada, suave. Tranquilidad. Él estaba allá, solo en el monte. Un silbo delicado, apacible. Y Jehová apareció. Aleluya. A veces es en lo tranquilo, ¿verdad? A veces la voz de Dios requiere un silencio, una tranquilidad, un espacio, una atmósfera. Qué difícil es esto en esta temporada, en esta era. Pero la voz de Dios se presenta en momentos delicados, apacibles. A veces siéntate solamente, guarda silencio, cierra tus ojos y tal vez Dios te va a empezar a hacer sentir su presencia. Y tal vez estés callado y comiences a llorar. O tal vez quieras decir, quiero estar aquí un rato más, me siento bien. No hablo de meditaciones extrañas, hablo de estar delicadamente y apacible con Dios. Aleluya. Entonces, amados, la voz de Dios se presenta en esos momentos. A veces son momentos de silencio. Y tal vez podemos escuchar. Aleluya. Ese momento es tan especial, nos llena de seguridad y de ánimo para continuar. Es algo perceptible. Escúchame bien. Después de que Elías pasó este momento delicado y apacible, ¿sí? Dice que un silbo delicado y apacible, y Jehová apareció ahí, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, ¿sí? Y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Aleluya, apaciblemente, y escuchó una voz. Amados, nos surgen momentos con Dios delicados, apacibles, porque eso, aparte de llenarnos de paz, nos va a llenar de seguridad. Dios te va a hablar en ese momento y te va a llenar también de seguridad y también te va a llenar de ánimo. ¿Cómo creen que se sintió Elías después de tener un encuentro con Dios a solas? Sí, fuerte, claro, vamos. El siervo tal vez estaba a algunos kilómetros del lugar o no sabemos dónde estaba. Pero Jesús se impresiona y dice, ¿cómo es posible que mejor un romano tenga tanta fe? Él dice, no he visto tanta fe en todo Israel.
más que la de este romano. ¿Estás conmigo? Amados, ¿por qué le dice el centurión? Porque yo soy jefe de muchos. Dice, y a este le digo ve y va, y a este le digo anda y él va. Aleluya. O sea, ¿cómo pudo entender el poder, la estructura? O sea, esto es cosa del Espíritu Santo, que es lo que les acabo de decir de los ángeles. Él en pocas palabras dijo, solamente di la palabra y va a pasar. Va a suceder. Aunque no vayas tú, Jesús. ¿Te gustaría que Jesús diera la palabra a tu favor? Por aquello que estás esperando. Ten presente lo que estás esperando. Puede ser un proyecto de vida, no solamente son necesidades que nos angustian, puede ser un proyecto de vida, puede ser decisiones importantes, puede ser un negocio, pueden ser cosas. Al final de cuentas estamos en esta tierra, amados. Y aquí le dice, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Amados, Dios tiene un ejército de ángeles que ejecutan su palabra. Si Dios da la palabra, es oída su voz y las cosas sucederán. Que Dios diera la palabra por fin sobre aquello que nos carga un poco. Que Dios diera la palabra y las cosas comenzaran a suceder. ¿Te gustaría? Es aquel que con su voz dijo, sea la luz. Es aquel que con su voz dijo, haya animales. Es aquel que con su voz dijo, haya todo tipo de árboles, frutos. Es aquel que con su voz le dijo, enmudece y detente. Es aquel, amados, que con su voz, dentro de un silbo apacible y delicado, trae paz, trae seguridad y trae ánimo. ¿Están conmigo? Es aquel que con esa voz especial y única, amado, le obedece la voz, le obedece la creación. Es aquel que con su voz enérgica y con cierto enojo te hace libre de aquellos que te angustian. Salmo 18, te dispersa todo lo que se maquina contra ti y puedes estar mejor. Aleluya. La voz de Dios. No sé cuántos hoy quieran decirle al Señor, Padre, da tu voz, da la palabra. ¿Podrías dar la palabra, Señor? Por tu gran misericordia, por tu gracia. ¿Podrías extender, Señor, tu voz y que mi gente conociera de ti? ¿Podrías dar la voz? Porque si tú das la voz, Señor, esto se va a trastornar. Pónganse de pie. Cuando Dios habla, se trastorna los ambientes. Bendito eres. Piensa sobre esto. Si lo crees, porque está escrito, si lo crees, creo que va a cambiar la perspectiva. Lo que venga no te va a trastornar de una forma negativa. Señor, tu voz es increíble. Señor, aquí hay muchas peticiones. Al final somos tus hijos, tú eres nuestro papá, y a quién más vamos. Escucha cada una de las oraciones, cada una de los sentires. Aquellos que servimos en el ministerio, nos gustaría que tu voz nos guiara y nos llevara a éxito para que tú fueras glorificado. Vamos, ora. Tómate un minutito. Piensa. Y como aquel centurión dijo, da la palabra. Da la palabra, Señor. Da la palabra, Señor. Dile, sobre mi necesidad
Padre amado, Dios de gloria, Dios de poder. ¿Cuántos ponen sus manos al frente y le dicen: Señor, sí necesito, sí necesito? Trae la situación, tráela en el nombre de Jesús, que se haga escuchar su voz. Oh, que se haga escuchar tu voz. Si es sanidad, dile: sanidad, Señor, da la palabra. Si es tu familia, dile: es mi familia, Señor, da la palabra. Si son finanzas también, dile: da la palabra, Señor. Pero que nunca me olvide de honrarte y de bendecirte después de que respondas. Oh, tu palabra, Señor Jesús, como un silbo. Vamos, ora. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias. Deja que te abrace.